Este programa es patrocinado por Es tu Futuro Abogados en Derecho Laboral y Pensiones. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Hola, un saludo para todos. Soy Paula Andrea Escobar de Es tu Futuro Abogados especialistas en Derecho Laboral y Pensiones. Hoy vengo a hablarles de la pensión de vejez. Bienvenidos. ¿Cuántos regímenes de pensiones existen en Colombia? En Colombia tenemos dos regímenes de pensiones que coexisten al mismo tiempo. Uno es el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Dos es el régimen de ahorro individual con solidaridad que actualmente lo administran 4 fondos de pensiones como son Colfondos, Protección, Porvenir y Old Mutual. Ambos regímenes son totalmente diferentes, coexisten al mismo tiempo y las prestaciones en el uno y en el otro, sobre todo en la de vejez, se manejan de una manera muy diferente. Vamos a ver las diferencias de cada uno. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la pensión? En Colpensiones, la pensión de vejez se obtiene cuando reunimos dos requisitos, como son la edad en hombres 62 años, en mujeres 57 años y ambos deben reunir 1.300 semanas. Mientras que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, el de los fondos privados, allá no implica ni es necesario un número de semanas, pues allí solamente es importante el capital que cada afiliado acumule. Es decir, la pensión de vejez depende del capital que tengamos acumulado para obtener la misma. Y la mesada pensional también va a depender del monto que tengamos en la cuenta de ahorro individual y en los bonos pensionales, que ambos, sumándolos más la rentabilidad, dan un gran total y con ese gran total van a determinar el valor final de la mesada pensional. Ahora bien, si una persona en el fondo privado llega a la edad de vejez, como es 62 hombres y 57 mujeres, y no reúne el capital necesario para acceder a la pensión de vejez, en ese caso el fondo sí revisa si la persona acredita más de 1.150 semanas para acceder a una garantía de pensión mínima de vejez. Esta garantía mínima de pensión de vejez es autorizada por el Ministerio de Hacienda. ¿En qué consiste? Que el Ministerio de Hacienda autoriza que del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Fondo de Pensiones se saca el monto que le hace falta al afiliado para completar su capital y de esta manera obtener una garantía de pensión mínima de vejez. Esta garantía de pensión mínima de vejez tiene una excepción y es que si la persona tiene rentas o ingresos superiores al salario mínimo, el Ministerio de Hacienda no autorizará el otorgamiento de la garantía mínima de pensión de vejez. ¿Cada cuánto me puedo trasladar de fondo de pensiones? Las personas afiliadas a ambos regímenes se pueden trasladar cada 5 años, es decir, de Colpensiones al fondo privado y del fondo privado a Colpensiones. Pueden transcurrir 5 años y ahí pueden trasladarse, pero no pueden dejar pasar el término para hacerlo, que es hasta que falten menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión por edad. Es decir, los hombres tienen el tiempo máximo límite para trasladarse hasta antes de cumplir 52 años de edad y las mujeres tienen como tiempo máximo para trasladarse hasta antes de cumplir los 47 años de edad. Si ya pasó el término para trasladarme a Colpensiones, ¿qué opción me queda? En caso de haber transcurrido el término para trasladarse a Colpensiones, es decir, mujeres que ya dejaron de pasar sus 47 años o los hombres que ya dejaron pasar sus 52 años, la única opción de traslado de régimen actualmente sería presentar una demanda ordinaria laboral ante los jueces laborales del circuito. En estas demandas pedimos que se declare nula e ineficaz la afiliación que se hizo inicialmente al régimen de ahorro individual, porque normalmente sucedió que esas administradoras no le dieron la información necesaria al afiliado para que él pudiera tomar una información libre y voluntaria y poder lograr el traslado de una manera correcta, clara y concreta. Entonces,
Las personas que ya dejaron transcurrir el término para trasladarse aún pueden hacerlo, pero presentando una demanda ordinaria laboral donde logremos ese traslado de régimen. Obviamente, antes de presentar esa demanda, debemos analizar con su historia laboral qué número de semanas tiene, qué salarios cotizados tiene, cómo era su panorama pensional al momento en que se trasladó y poder concluir si esa demanda para traslado de régimen es viable o no. Pues obviamente no todas las personas que están en un régimen de ahorro individual es necesario o es obligatorio que pasen a Colpensiones. ¿Qué puedo hacer si tengo la edad para pensionarme en Colpensiones pero me faltan las semanas? Si estoy en Colpensiones y llego a la edad, es decir, 57 mujeres y 62 hombres, y no tengo las semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez y no estoy dispuesto a seguir cotizando para completar esas semanas, esas 1.300 semanas, podría eventualmente reclamar entonces la indemnización sustitutiva de pensión de vejez. No es obligación, yo puedo continuar cotizando hasta cumplir mis 1.300 semanas, pero si definitivamente no tengo empleo, no tengo recursos para hacer el aporte, entonces puedo solicitarle a Colpensiones me reconozca la indemnización. Solo si tengo la edad, es decir, 57 mujeres y 62 hombres. En los fondos privados no se llama indemnización, se llama devolución de saldos. Esta figura se da cuando la persona llega a su edad, la misma edad, 57 mujeres y 62 hombres, y no tiene el capital necesario para acceder a la pensión de vejez o no cuenta con las 1.150 semanas para la garantía de pensión mínima de vejez o teniendo las 1.150 semanas, pues el Ministerio de Hacienda no le otorgó el beneficio de la garantía de pensión mínima y en ese caso procedería la devolución de aportes. Tampoco es opcional, no es que uno escoja lo que uno quiera. No es que yo pueda decirle al fondo, entrégueme la devolución de saldos, no. Solamente procede la devolución de saldos cuando no tengo derecho a la pensión de vejez. Bueno, ha llegado el momento de que tomen atenta nota de las direcciones y teléfonos donde está ubicado Es Tu Futuro Abogados en Derecho Laboral y Pensiones. En Medellín estamos en el edificio Vicente Uribe Rendón. En la playa con la Oriental frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. También estamos en Cali, en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en la oficina 129 y el teléfono es 373-5110, 373-5110. También en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima. El teléfono es 340-2404, 340-2404. Ahí en el Banco Ganadero estamos en la oficina 905. Finalmente, en la ciudad de Manizales, nos encontramos en el edificio del Comercio, que queda frente a la Catedral, en la oficina 610 y el teléfono es 884-6096, 884-6096 y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguir escribiendo a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. ¿Cómo debo iniciar el trámite para la pensión de vejez? Para iniciar el trámite de pensión de vejez, si hablamos de Colpensiones, es muy sencillo. Solamente con la fotocopia de la cédula y la cédula original se acercan a Colpensiones, a cualquier punto de Colpensiones, diligencian el formato de prestaciones económicas con sus datos personales, lo radican y Colpensiones tiene un término de 4 meses para decidirle. Si estamos en un fondo privado, el fondo privado exige una documentación adicional, como es el registro de nacimiento del afiliado, o sea, copia auténtica del registro de nacimiento del afiliado, de su cédula, si tiene cónyuge o compañera permanente, copia de la cédula de la compañera o de la cónyuge, copia auténtica del registro civil de nacimiento de la cónyuge y si son casados, entonces el registro de matrimonio. Si son compañeros permanentes, les van a exigir una declaración de extrajuicio donde declaren desde qué fecha hasta qué fecha han convivido. En este tipo de prestaciones, en los fondos privados, también cuando tenemos hijos menores, es necesario aportar
los documentos de los hijos menores para que el fondo, en el momento de liquidar la mesada pensional, pueda tener toda la información necesaria para liquidar la mesada pensional. ¿Cuánto tiempo tienen los fondos para decidir una solicitud de pensión de vejez? Los fondos de pensiones tienen un término de 4 meses para decidir la solicitud de pensión de vejez. Colpensiones actualmente está cumpliendo muy bien los términos debido a que ya evolucionaron y evacuaron todo el cúmulo de trabajo que venía del Instituto de Seguros Sociales. Entonces son Colpensiones quienes tienen una historia laboral completa, sin bonos pensionales, sin inconsistencias. Colpensiones inclusive está resolviendo las solicitudes en un término inferior a 4 meses. Hay clientes a los que les han resuelto su petición en un mes, mes y medio, inclusive 20 días. Entonces en Colpensiones es esperar el término de 4 meses. En el fondo privado, lo primero que hay que hacer es la gestión de emisión y pago de bonos pensionales. Es decir, si trabajamos en entidades que nos cotizaron al seguro o si tenemos bonos pensionales con entidades públicas, lo primero que hace el fondo privado es hacer el trámite para la emisión y pago de esos bonos pensionales. Cuando ya la entidad ha pagado y ha emitido el bono pensional y tenemos el capital en la cuenta de ahorro individual, se radica la documentación a la que ya hicimos alusión y el fondo privado, a partir de ese momento, a partir de la fecha en que queda radicada la solicitud de pensión de vejez, tiene 4 meses para decidir la solicitud de prestación económica de vejez. ¿Qué es el retroactivo pensional? El retroactivo pensional es la suma de dinero que le pagan al pensionado desde la fecha en que causó el derecho a la pensión de vejez. Es decir, si estamos en Colpensiones, yo causo el derecho cuando cumplo edad y semanas de cotización. Entonces, cuando cumplo esos 2 requisitos, empieza a causarse el derecho a la mesada pensional. Pero mucho cuidado, porque es que no siempre nos van a reconocer el retroactivo pensional si continuamos haciendo aportes a pensiones. Solo nos van a reconocer el retroactivo pensional si cumplimos la edad y las semanas y suspendemos los aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Frente al fondo privado, el fondo privado tiene otro tipo de manejos frente al retroactivo pensional. Por ejemplo, si nos reconocen una garantía de pensión mínima, el fondo privado normalmente reconoce desde la fecha de causación del derecho si no estamos haciendo aportes a pensiones. Pero si la pensión es por capital, no garantía de pensión mínima, sino por capital, este fondo muchas veces reconoce o a partir de la solicitud o a partir de que ya estuvo consolidado todo el capital en la cuenta individual o muchas veces a partir de la fecha de reconocimiento. Entonces, en el fondo privado sí hay que detenernos a revisar cada punto a ver desde qué momento se causó el derecho al retroactivo pensional. ¿Qué pasa si una persona trabajó en una entidad pública y ésta no le hizo aportes a pensión? Cuando una persona laboró en alguna entidad pública antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, es decir, antes del 1 de abril del 94 o del 30 de junio del 95, y esa entidad pública no le hizo aportes al sistema de seguridad social en pensiones, entonces cada entidad debe emitir un certificado que se llama certificado de tiempos laborados para bono pensional, certificado CETIL. Ese certificado CETIL se lleva a Colpensiones o se lleva al fondo privado y ellos validan esa historia laboral y ese bono pensional y ya lo incluirían como semanas o como capital para la obtención de la pensión de vejez. ¿Qué pasa si una empresa privada no afilió a pensiones a su trabajador? Si un empleador del sector privado no afilió al trabajador al sistema de pensiones y ese empleador todavía existe, puede aún pagar el cálculo actuarial. ¿Qué significa eso? Que ese empleador se acerca a Colpensiones, solicita mediante unos formularios que le liquiden el tiempo que ese trabajador laboró para él y que él por error omitió la afiliación y el pago de seguridad social. Una vez este empleador aporta la documentación que se requiere, le liquidan el cálculo actuarial, eso es un título pensional que se incluye en la historia laboral y se incluye como semanas o como capital si está en el fondo privado. Como semanas entonces
se incorpora a la historia laboral para totalizar las semanas cotizadas por el trabajador y poder acceder a la pensión de vejez. O sea que si el empleador aún existe, todavía se pueden recuperar esos tiempos que por error no fueron cotizados al sistema. Ahora, si ese empleador ya no existe, ya no hay a quien solicitarle pagar el cálculo actuarial, pues se dificulta la obtención de esas semanas que ya no están en la historia laboral. Bueno, ha llegado el momento de que tomen atenta nota de las direcciones y teléfonos donde está ubicado Tu Futuro Abogados en Derecho Laboral y Pensiones. En Medellín estamos en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. También estamos en Cali, en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en la oficina 129 y el teléfono es 373-5110, 373-5110. También en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima. El teléfono es 340-2404, 340-2404. Ahí en el Banco Ganadero estamos en la oficina 905. Finalmente, en la ciudad de Manizales, nos encontramos en el edificio del Comercio, que queda frente a la Catedral, en la oficina 610 y el teléfono es 884-6096, 884-6096 y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguir escribiendo a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. ¿Qué pasa si un empleador sí afilió al trabajador pero no pagó los aportes a pensiones? Si un empleador sí afilió al trabajador pero no pagó los aportes al sistema de pensiones, entonces estamos en una figura de mora, aportes en mora. ¿Qué debemos hacer con aportes en mora? Pues si el empleador existe y está de acuerdo en pagarlos, él puede hacerlo por medio de las planillas PILA. Se ingresa con su clave, con su usuario y contraseña y paga los periodos que se encuentran en mora. Pero si por el contrario este empleador no quiere pagar los aportes en mora y en la historia laboral se encuentra la afiliación y que aportó 1 o 2 meses y no volvió a pagar, el trabajador puede perfectamente demandar a ese empleador moroso para que pague los aportes o mejor aún, demandar al fondo de pensiones para que asuma esos tiempos en mora que existen en la historia laboral por haber omitido el cobro a ese empleador moroso. Entonces la opción más viable es demandar al fondo de pensiones y decirle al juez: señor juez, yo trabajé en esta empresa me afilió y nunca me hizo aportes, yo trabajé hasta tal fecha, y el juez va a condenar a Colpensiones o al fondo de pensiones a asumir esas semanas por haber omitido ese debido cobrar. Finalmente, cuando el juez condena al fondo de pensiones a validar esas semanas que no fueron aportadas por ese empleador moroso, se van a detallar y se van a observar en la historia laboral y podrán sumarse para la obtención de la prestación económica de vejez. Sin embargo, me parece muy importante que cuando presentamos estas demandas contra Colpensiones para que nos tengan en cuenta esos tiempos no cotizados por el empleador moroso, es muy importante acreditar mediante prueba testimonial puede ser, o prueba documental, hasta qué fecha elaboramos con la empresa. ¿Por qué? Porque el juez podría considerar que esa mora no es real, porque yo no estoy probando hasta cuándo trabajé. El juez puede considerar que es una mora presunta, es decir, que yo trabajé en una empresa, me retiré y que el empleador por error no reportó el retiro, pero que no hay mora. Mientras que si yo le pruebo al juez que yo sí trabajé y hasta cuándo trabajé, el juez perfectamente puede condenar a Colpensiones o al fondo privado a asumir esas cotizaciones de tal fecha a tal fecha e incluirlas en la historia laboral. ¿Qué sucede si hay inconsistencias en la historia laboral? En muchas ocasiones uno revisa las historias laborales y encuentra inconsistencias en la historia laboral. ¿Cómo qué? Como cuando un trabajador independiente tenía la obligación de cotizar mes actual, no mes vencido, como ahora que ya pueden cotizar mes vencido. El año pasado debían cotizar mes actual. Y por ejemplo,
el periodo de mayo lo pagaban en junio, o sea que lo pagaban mes vencido teniendo que haber pagado el mismo mes, teniendo que haberlo pagado el mismo mayo. Entonces en la historia laboral va a decir pago vencido como trabajador independiente y Colpensiones no se lo va a tener en cuenta. En esos casos lo que se puede hacer es pedirle a Colpensiones que si bien no le tuvo en cuenta ese periodo para el mes de mayo, que fue el mes en que realmente quería acreditarlo, sino que lo pagó en junio, entonces que lo tenga en cuenta para el mes de junio y que el de junio se lo tenga en cuenta para julio y que así se vaya corriendo los meses, pero que no se los deje de tener en cuenta, sino que los acredite dentro del mismo año a otros meses o a otros periodos. ¿Qué otras inconsistencias se pueden encontrar en la historia laboral? En la historia laboral también podemos encontrar otro tipo de inconsistencias. Es decir, podemos ver en la historia laboral unas inconsistencias que a veces dice no registra o no concuerda nombre con registraduría. Esa también es una inconsistencia que uno ve muy frecuentemente en las historias laborales. Es una corrección que es fácil y sencilla de hacer ante Colpensiones, llevando su cédula o su registro de nacimiento para que ellos puedan confrontar con la historia laboral y hacer corrección de esos periodos que están pagados, pero que no concuerda el nombre con registraduría. Otra inconsistencia que se ve muy a menudo dentro de las historias laborales es para aquellas personas que están afiliadas al Consorcio Colombia Mayor, es decir, el régimen subsidiado en pensiones. Esa inconsistencia dice dentro de la historia que se encuentra en mora el régimen subsidiado, ¿cierto? Que esa mora se encuentra dentro de la historia laboral, pero que no es mora del afiliado, sino que es mora del régimen subsidiado. Entonces, en esos casos es importante acudir a Colombia Mayor para que nos certifiquen cuándo fueron pagados esos aportes a Colpensiones y poderle decir a Colpensiones que nos acredite en la historia laboral esos tiempos que ya Colombia Mayor pagó y que aún Colpensiones no ha acreditado en la historia laboral. ¿Qué puede hacer un afiliado si tiene las semanas pero le falta la edad para pensionarse? Si un afiliado al sistema de pensiones ya tiene las semanas mínimas necesarias para acceder a la pensión de vejez, pero aún le falta la edad, si todavía tiene ingresos porque es empleado, porque es contratista, porque es rentista, debe seguir haciendo aportes. Y esos aportes que está haciendo le están sirviendo para incrementar su tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje con el cual le van a liquidar su mesada pensional. Pero si este afiliado ya tiene sus semanas, no tiene la edad y no tiene ingresos, no tiene renta, no tiene contratos, no tiene ningún tipo de ingreso ni salarial, entonces esta persona podría suspender sus cotizaciones, obviamente porque no tiene ingresos y no lo va a requerir la UIPP porque no tiene ingresos, pero teniendo muy presente que para la pensión de invalidez nos van a exigir 50 semanas en los últimos 3 años. Entonces es revisar la historia laboral y la edad que tenemos a ver si cotizamos entonces un año sí y otro año no para mantener esas 50 en los últimos 3 años. Ahora, cuando ya la persona llega a los 55 años y ya tiene las 1.300 y no tiene empleo, no tiene ingresos, pues no va a tener problema por una invalidez porque ahí va a estar la figura de la que ya hablamos, que es la pensión anticipada de vejez por invalidez. Entonces, después de los 55 años, pues ya podríamos estar más tranquilos porque tenemos el riesgo de invalidez cubierto con la pensión anticipada de vejez. El riesgo de sobrevivientes cubierto porque la norma dice que si llego a la edad que si llego y ya tengo las semanas de vejez, pero fallezco, mis beneficiarios pueden acceder a la pensión de sobrevivientes, así no cuente con las 50 semanas en los últimos 3 años, pero porque ya tengo las 1.300 semanas que son las de vejez. Y pues para vejez ya las voy a tener y solamente me va a faltar la edad. Bueno, ha llegado el momento de que tomen atenta nota de las direcciones y teléfonos donde está ubicado Tu Futuro Abogados en Derecho Laboral y Pensiones. En Medellín estamos en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. También estamos en Cali, en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en la oficina 129 y el teléfono es 373-5110, 373-5110. También en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20 entre Sexta y Séptima,
El teléfono es 340-2404. 340-2404. Ahí en el Banco Ganadero estamos en la oficina 905. Finalmente, en la ciudad de Manizales, nos encontramos en el edificio del comercio que queda frente a la catedral, en la oficina 610. Y el teléfono es 884-6096. 884-6096. Y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguir escribiendo a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Pueden continuar escribiéndonos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193 o agendar su cita en cada una de nuestras oficinas de Medellín, Cali, Pereira y Manizales. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Este programa es patrocinado por Es Tu Futuro Abogados en Derecho Laboral y Pensiones. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez.